Durante 3 semanas, 5 barcos de la República Islámica de Irán viajaron por el mundo transportando gasolina para el pueblo venezolano afectado por el bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos. El sábado 23 de mayo llegó la primera embarcación, el Fortune, y lo que es un hecho natural del comercio internacional entre dos naciones se convirtió en noticia mundial. ¿Por qué? Bueno, porque Irán y Venezuela son naciones asediadas y perseguidas por las administraciones estadounidenses. Y este hecho de los tanqueros iraníes estuvo marcado por amenazas, que si los tenemos rodeados, que si prácticamente Irán, país terrorista, tenía prohibido vender combustible a la supuesta narcodictadura de Venezuela y toda esa narrativa que han creado como si Estados Unidos fuese el dueño y amo señor del mundo. Por todo esto, las expectativas estaban al tope. Se preguntaban, ¿qué sucederá cuando lleguen los barcos? ¿Estados Unidos se atreverá a atacar? ¿Había preocupación? Sí. Irán había advertido que si se les ocurría agredir a sus buques, responderían con fuerza. Nada de esto ocurrió, todo se desarrolló en completa paz. Las amenazas se quedaron en los medios de comunicación como un acto de bravuconería del gobierno de Estados Unidos. En los radares de los patrulleros oceánicos de la Armada, como este en donde nos encontramos y que va rumbo a escoltar el último barco iraní, no se detectó enemigo alguno. Varios detalles importantes valen la pena acentuar. Venezuela, cabeza en alto, en estos barcos militares como el Guayquerí Papa Oscar XI, salió de aguas jurisdiccionales de Venezuela para buscar en aguas internacionales a los buques iraníes a pesar de las amenazas. Un mensaje súper poderoso de soberanía. Ambos países enviaron un mensaje al mundo y sobre todo a Estados Unidos. Los hemos obligado a respetar el derecho internacional. Venezuela e Irán tienen derecho al libre comercio, a la libre navegabilidad. Y lo ejercimos como debe ser, dijeron ambas naciones. Fue un momento histórico que sin duda marcó un paso más en la defensa del multilateralismo y en la defensa de la autodeterminación de dos naciones soberanísimas. No fue un acto de desafío, dijo el gobierno de Irán, porque no se desafía a quien viola los derechos. Fue una lección a Estados Unidos de respeto. ¿Se dio un paso más en el quiebre de la hegemonía mundial? ¿Cuál fue la simbología que dejaron los barcos iraníes que por primera vez viajaron a Latinoamérica, territorio además que Estados Unidos considera su patio trasero? Barcos iraníes, un paso más en el quiebre de la hegemonía de Estados Unidos. Pongamos el punto en la I. El sábado 23 de mayo ingresó a aguas venezolanas el tanquero Fortune, el primero de los 5 cargueros que traen gasolina e insumos a Venezuela. Atracó el domingo 24 en la refinería El Palito y comenzó a descargar para ayudar a suplir la demanda de gasolina en el país suramericano. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha seguido de cerca la llegada de los cargueros, garantizando su arribo sin novedad hasta los puertos venezolanos. Tenemos un seguimiento perfecto, milimétrico, de toda su trayectoria, de toda su navegación. Nosotros tenemos un plan para recibirlo a partir de que ellos ingresen en nuestra zona económica exclusiva y un acompañamiento, pues. Además del acompañamiento es llevarle a alta mar el saludo del presidente Nicolás Maduro, el saludo del pueblo de Venezuela, a todo el pueblo iraní, a sus autoridades que han hecho posible esta cooperación. El martes atracó en el complejo refinador Paraguaná del estado Falcón el segundo tanquero Forest, donde fue recibido por trabajadores y autoridades venezolanas. En la alianza estratégica que definiera nuestro comandante presidente Hugo Chávez en un primer momento, que sirvió también en un contexto de asedio, de bloqueo, de sanciones, mostrar cómo Venezuela y la industria petrolera en aquel momento del 2008 marcara el mismo símbolo de hermandad y de solidaridad y de cooperación, hoy lo ratifican.
el presidente Nicolás Maduro, a nombre de la República Bolivariana de Venezuela, le damos la bienvenida. El buque Petunia ingresó a aguas venezolanas este miércoles 27 de mayo, escoltado por la Armada Bolivariana. La llegada de los 3 buques es vista como una señal de profundización de las relaciones políticas y comerciales entre el país persa y el caribeño, ambos sancionados ilegalmente por Estados Unidos. Debe saber nuestro pueblo que el gobierno de los Estados Unidos, en conchupancia con la oposición terrorista, entreguista, guaidocista de Venezuela, ha perseguido durante más de un año todos los barcos, todas las importaciones de insumos para producir en Venezuela la gasolina, todos los barcos para traer gasolina. Y eso llegó a su punto culminante ahorita en el mes de febrero, marzo. Se espera para fin de mes el arribo de los 2 restantes, Faxon y Clavel, que son monitoreados en tiempo real. Completan el envío de combustible, repuestos e insumos para impulsar la producción de la industria nacional. Leonel Retamán Muñoz, Telesur Caracas, Venezuela. Irán y Venezuela, en representación de muchos países del mundo, dieron una dura respuesta al gobierno de Estados Unidos, acostumbrado a imponer sus políticas unilaterales y respetar los derechos. Ambas naciones, con los barcos iraníes, demostraron que existen los convenios internacionales y deben respetarse. Estados Unidos tiene un largo expediente de atropello a países y pueblos soberanos que ha dejado una historia de muerte y desolación en naciones como Libia e Irak. Evidentemente, la llegada de 5 buques con gasolina a las costas venezolanas es un hecho que logísticamente tiene una gran importancia para Venezuela y para la cotidianidad del ciudadano venezolano. Pero no nos podemos quedar en ese hecho al momento de interpretar. Aquí, ¿qué tenemos que decir? Que se ha dado un hito fundamental, histórico, desde el punto de vista geoestratégico, para romper estas sanciones, este bloqueo como nueva metodología supremacista y colonialista de los Estados Unidos, que va incluso contra el respeto mínimo de las normas fundamentales de comercio internacional. Esto entonces es una cachetada, sobre todo porque se realiza en eso que los Estados Unidos históricamente llaman su patio trasero, es decir, en su hemisferio, en aguas caribeñas, aguas que los Estados Unidos transitan de forma usual y también de forma provocadora. Entonces, esto evidentemente cambia los equilibrios geoestratégicos mundiales porque se abre la posibilidad de poder retar legalmente, cumpliendo con la normativa internacional, sin salir de los equilibrios geoestratégicos de los países del sur del mundo, pero haciéndose respetar. El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, denunció el regreso de 2 tanqueros extranjeros a sus puertos que pretendían cargar crudo venezolano como consecuencia de las amenazas de Estados Unidos contra las empresas que establezcan negocios con la estatal petrolera PDVSA. Estas nuevas intenciones de Washington para estrangular la economía venezolana se producen tras el triunfo del derecho internacional en las aguas del Caribe con la llegada de 5 buques cisternas iraníes con gasolina y maquinaria para reactivar la industria venezolana afectada por las medidas ilegales unilaterales coercitivas emitidas desde Washington. Pese a las sanciones de Estados Unidos contra Irán, el gobierno de Teherán indicó que continuará las cooperaciones energéticas y comerciales con Venezuela. Advirtió que en caso de que Estados Unidos decida infringir algún daño contra la cooperación entre Teherán y Caracas, la respuesta será equivalente. Durante el gobierno de Donald Trump, Venezuela e Irán se han visto afectados por el cerco financiero y comercial impuesto por el gobierno de Washington con apoyo de algunos aliados de Occidente. A través de sanciones, ambos países se han visto afectados en sus sectores estratégicos, impidiendo el desarrollo de una economía estable con el objetivo de socavar los niveles de vida de la población y generar una espiral de violencia para justificar una intervención militar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que recibe y que escolta estos buques, sale incluso de las fronteras de las aguas territoriales de Venezuela y va a recibir al primero de estos buques en aguas internacionales del Caribe, Madeleine.
donde se puede conseguir narcotráfico, piratas, cualquier tipo de embarcación ilegal, e incluso también patrulleros estadounidenses. Y al salir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de las propias fronteras y aguas territoriales, de alguna forma, si me permites la expresión, está bendiciendo también las aguas internacionales del Caribe como territorio de paz, como territorio de solidaridad y como territorio humanitario, porque el envío de esta gasolina en medio de un bloqueo que tenía de rodillas o quería colocar de rodillas al pueblo venezolano en medio del respeto de una cuarentena que ya va para 3 meses, es efectivamente un gesto humanitario. Los barcos iraníes con combustible para Venezuela no responden a un acto más del comercio bilateral. Ese simple hecho, que no es tan simple, es grande en dignidad, dibujó cómo se está moviendo el ajedrez de la geopolítica mundial. Se está escribiendo el quiebre de los países imperiales como Estados Unidos. Yo sí creo en lo particular que hubo un desafío por parte de Irán y, por cierto, también por parte de Venezuela, pero un desafío medido, un desafío dentro de la normativa internacional, un desafío sin salirse del andamiaje legal de las relaciones normales, comerciales, diplomáticas, políticas entre países. Y estoy tentado yo a citar al poeta Mario Benedetti, al poeta uruguayo, que dice que a palos de ciego responde con palos de videntes. Y es precisamente lo que hizo Irán y lo que hizo Venezuela, responder a sanciones ciegas, a bloqueos irracionales, con una provocación medida, con un desafío medido que consiste precisamente en hacer respetar las normativas internacionales, no desde las conferencias, no desde los púlpitos, sino desde la acción y desde la realidad. Por eso insisto, esto marca un hito histórico, la llegada de buques iraníes a costas caribeñas, a costas venezolanas, y también marca un grandísimo desafío legal, ético, contra las absurdas sanciones, las irracionales bravuconadas y esta especie de dictadura mundial que trata, dictadura mundial supremacista además, permítanme ustedes este adjetivo, que está tratando de llevar adelante el gobierno de los Estados Unidos a través, en este caso, de Donald Trump. Un acuerdo de cooperación, de paz. Somos dos pueblos pacifistas, dos pueblos pacíficos, que lo que queremos es nuestro propio desarrollo. Dos pueblos rebeldes, dos pueblos revolucionarios, que no nos vamos a arrodillar jamás al imperialismo norteamericano, jamás. La República Islámica de Irán tiene su historia de lucha desde la Revolución Islámica de Irán del año 79. La República Bolivariana de Venezuela tiene su historia de lucha, 200 años de lucha. Venezuela vive escasez de combustible, como le ocurrió a Irán en el año 2008 a consecuencia del bloqueo económico y medidas unilaterales de Estados Unidos. Se ha construido una narrativa que ha satanizado a ambas naciones, pero que tiene que ver con los intereses geopolíticos y económicos. De esto parten dos, la cotidianidad, las costumbres que venía imponiendo los Estados Unidos de forma violenta y de forma agresiva. Y por cierto, es un mensaje bien interesante para otras potencias alternativas más allá de Irán del mundo, como China, como Rusia, como Sudáfrica, como India,
Sí, potencias que están evidentemente también avanzando ideas en pro de la solidaridad contra los bloqueos, en pro de la soberanía y autodeterminación de los pueblos y contra el supremacismo imperial que en estos momentos trata de imponer el gobierno de Donald Trump a través de los Estados Unidos. Yo creo que, si me permiten ustedes la expresión, se desvirgó una autopista no solamente transatlántica entre Irán y Venezuela, entre posiblemente Rusia y Venezuela, entre posiblemente China y Venezuela, sino que además se les dieron buenas ideas de lo que es posible hacer cuando se tiene por delante la dignidad de los pueblos, cuando se tiene por delante los criterios de solidaridad, cuando se tiene por delante los criterios de integración a través de un mundo pluripolar. Eso cambió, eso es un hito, eso es un referente que no se va a poder borrar así de fácil, y que evidentemente inspirará a otros pueblos del sur del mundo, a otros pueblos bloqueados, a otros pueblos acosados y perseguidos, a buscar amparo y buscar soluciones en otros pueblos a través de mecanismos de solidaridad, insisto yo. Venezuela e Irán queremos paz. Tenemos derecho a comerciar libremente en los mares del mundo, en los cielos del mundo. Entre nosotros, entre Irán y Venezuela, intercambiar productos, comprarnos productos, vendernos productos. Y entre los pueblos de Irán y Venezuela y los pueblos del mundo, también vender productos, la libertad de comercio, la libertad de navegación, la libertad económica. ¿Dónde están esos conceptos? Esa es la verdad. Así que al pueblo de Irán, al gobierno de Irán, al líder supremo, nuestro agradecimiento de nuestro corazón. Amor con amor se paga. Solidaridad mayor. Venezuela tiene amigos en este mundo y amigos valientes que se restean por nuestra patria Venezuela. Estamos en el corazón del patrullero oceánico Guayquerí Ponce de la Armada venezolana. Pero volvamos. Irán tiene 30 años siendo víctimas de bloqueos y sanciones económicas por parte de Estados Unidos y sus aliados. La última agresión fue el asesinato del general Martín Qasem Soleimani. Más de 21.000 abogados denunciaron al gobierno del presidente Donald Trump por las sanciones inhumanas impuestas por los Estados Unidos hacia el país persa. A través de un comunicado advirtieron que la política estadounidense de máxima presión viola los derechos básicos de la población, especialmente durante esta pandemia causada por el coronavirus. Los abogados pidieron a las organizaciones internacionales condenar los embargos de Washington que imposibilitan las importaciones de fármacos y equipos médicos y que afectan además su industria petrolera. A comienzos del año 2020, Estados Unidos realizó un ataque con misiles en las cercanías del aeropuerto internacional de Bagdad, en Irak, causando la muerte del comandante iraní de la fuerza Al-Quds, el general Qasem Soleimani, lo que desató la indignación y la furia en todo el Medio Oriente. Soleimani fue uno de los principales estrategas y organizadores de la lucha por la liberación de Siria e Irak del autodenominado Estado Islámico. Mira qué casualidad o qué causalidad que precisamente el país al cual le asesinaron de forma brutal, de forma ilegal y de forma miedosa, un general, estoy hablando yo de Soleimani, a inicio de este año 2020, bueno, precisamente por casualidad, o insisto yo, por causalidad, es el país que responde de forma altiva, de forma elegante, a través del envío de buques a otro país bloqueado y a otro país perseguido como Venezuela. Vaya qué mensaje y vaya qué respuesta, pensando nosotros en el atentado y asesinato de Soleimani, dio la República de Irán a los Estados Unidos, enviando ayuda humanitaria a través de la gasolina a su hemisferio, a lo que ellos consideran, y lo coloco entre comillas, su Caribe, y en pro de un país perseguido por los Estados Unidos como Venezuela. Estamos agradecidos con el pueblo de Irán en horas donde se ha pretendido seguir asfixiando
al pueblo venezolano, donde se ha pretendido seguir bloqueándonos, seguir sancionándonos. Hoy se levanta una voz de dignidad, una voz de resistencia. Los pueblos tienen derecho a construir su futuro. No podemos permitir que ninguna potencia asuma su rol de superpolicía y con ello dictar medidas que prohíban acá, que prohíban allá. Eso no puede existir en pleno siglo XXI. Y lo estamos demostrando con humildad, con hermandad, con solidaridad. Debe respetarse las soberanías de los pueblos. Este hecho que para nosotros debe ser un hecho natural, más bien donde se demuestre la convicción y la determinación de los pueblos de sumar esfuerzos comunes para objetivos de desarrollo compartido que impacten en ambos países. Debe ser parte del nuevo mundo pluripolar, multicéntrico, que está en nuestro plan de la patria, el cuarto objetivo. Para entender lo que sucede en Venezuela, es necesario explicar el contexto y la secuencia de hechos. Todo comenzó con la llegada del comandante Hugo Chávez al poder. En 20 años de revolución, las agresiones no han parado, pero al mismo tiempo han ayudado a desnudar y debilitar la hegemonía de Estados Unidos. La gran pregunta, ¿cambiará la geopolítica mundial? Finalmente triunfó la paz, triunfó la solidaridad, y acaso estas dos palabras puedan parecer un poco etéreas o romanticonas, pero lo que realmente, fácticamente, tangiblemente triunfó, si queremos ir a los hechos, triunfó la normativa internacional, triunfó la libertad de comercio entre los pueblos y triunfó finalmente la democracia internacional, la democracia global, la democracia mundial, que no tiene que pasar ni por bloqueos, ni por sanciones, ni por intentos de invasiones, ni por intentos de magnicidio, ni por blackouts eléctricos, etcétera, 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 que son las metodologías que los Estados Unidos están implementando contra países como Irán o como Venezuela. Triunfó la paz, triunfó la solidaridad y triunfó la normativa y el andamiaje legal internacional. El mundo cambió y no hay vuelta atrás, dijo Irán. Mientras, continuará la cooperación y solidaridad con Venezuela, que anunció un nuevo esquema de pago de la gasolina surtida por los buques iraníes. La nueva geopolítica mundial sigue escribiéndose en defensa del multilateralismo, donde Estados Unidos cada día queda al desnudo en su política de muerte y sangre. Y países como Venezuela e Irán construyen la paz. Pusimos el punto en la I.